Muy bien, gracias. El título que me han pedido es conversar sobre de qué manera mejorar nuestra tasa de detección de adenomas. ¿Cuál es nuestra misión? Bajar la incidencia y la mortalidad del cáncer colorectal. Por lo tanto, necesitamos para ello mejor y más precoz diagnóstico de los precursores y de las lesiones que ellas vengan en las etapas más precoces posibles. Ojalá, si es que tenemos lesiones, las podamos tratar con endoscopía o cirugía y dejar al enfermo en etapa de curado. Y también evitar el cáncer colorectal de intervalo. Interesante que es el screening. El screening es buscar cáncer o pólipos cuando los pacientes no tienen síntomas, si el paciente es asintomático. Encontrar el cáncer colorectal antes que los síntomas se desarrollen mejora dramáticamente la sobrevida. Y entonces el plan es identificar y remover pólipos antes que se pongan cancerosos, es la forma de prevenir el cáncer. Entonces ahí estamos con la tasa de detección de adenomas. Los adenomas tienen muchas formas, tenemos hoy día el desafío de encontrarlos, de que no se nos quede ninguno puesto en su lugar, y además agregamos a esto no solo los adenomas, sino que las lesiones cerradas. Esto tiene un anuncio importante en los artículos realizados por Kaminsky y el grupo de Regula, en que miraron cuál era la tasa de detección de adenoma según la calidad de los endoscopistas y se dieron cuenta que no era igual. Había endoscopistas que tenían 11% de detección de adenoma y había endoscopistas que tenían 20% de detección de adenoma. Y sin embargo, hoy día, cuando uno ve las tasas de DAC-REX del doctor Claudio Rolín Teixeira y las mías, que sorprendentemente también se acercan a esos niveles, son incluso de 50%. Entonces, hay un tremendo rango de que tenemos para mejorar. Y lo que era peor es que aquellos que tenían tasa de detección de adenoma de 11% tenían tasas, como aparece aquí en la curva, de cáncer de intervalo muchísimo más alto que los que tenían tasa de detección más elevada. Hubo un tiempo que se dijo hombres 25, mujeres 15, hoy día hombres y mujeres son iguales, 20, 25, que es lo que uno debe optar como mínimos. Y la verdad es que aparecen estas cifras que nos agrandan en la expectativa que tenemos de llegar a encontrar adenoma. Las mejores estrategias para adenoma. Antes de comentar con esto, quiero decir dos premisas básicas. Si tú le dices a tu hijo que le vas a revisar las tareas a la tarde, lo más probable es que el chico haga las tareas. Entonces, si nosotros decimos vamos a medir sus niveles de detección de adenoma o los otros índices de calidad de la endoscopía, va a mejorar. Entonces, primera tarea, hay que controlarlo. Si tú lo controlas, vas a mejorar tus niveles de ADR y lo hace por cada una de las personas de tu sitio, y los que no cumplen con los mínimos hay que reeducarlos o ponerlos a trabajar con los mejores. Ya veremos qué hacemos con eso. Eso es una cosa. Y la segunda cosa, que es una premisa básica, es que todos estos estudios, ahora han empezado a aparecer otros diferentes, se hicieron con los grupos mejores. Entonces las instancia de mejorar el ADR no mejoraba mucho. ¿Qué va a mejorar el REX que tiene el 50%? Lo que le ponga yo va a ser parecido al 50%. Entonces no va a mejorar. Y sí puede que mejore aquel que está en mi servicio, que tiene el 15%. Entonces esa es una premisa interesante. El que esté en mi servicio y que tiene 15% no está en mi servicio. Bueno, la importante es la evaluación permanente del endoscopista. Limpieza de colon es fundamental. Vamos a ir viendo cuáles son las formas de mejorar esto. La retrovisión del colon derecho haciendo double check o retrovisión. El ojo de endoscopista es lo mejor que hay. Es el mejor instrumento, mejor que todos los endoscopios que existen. El ojo de endoscopista que sabe lo que anda buscando y dónde lo va a encontrar y qué va a hacer con lo que encontró. El segundo observador en la sala, lo tenemos todos los días, vamos a comentar esto. La retirada lenta del colonoscopio, la mirada en 360 grados y mirar detrás de los pliegues. Un endoscopista alerta, no fatigado, no la colonoscopía de repente aquella de las 6 de la tarde, en que uno hizo desde las 8 de la mañana sin parar hasta esa hora, quizás no funciona tan bien como la primera de la mañana. Hay estudios en ese sentido. El uso de devices, HUD, cromoendoscopía, etcétera.
Y el nuevo entrenamiento a los que califican mal la tasa de intubación cecal y 2 palabras de inteligencia artificial que se nos ha metido y esta mañana conversamos sobre esto. Tenemos limitaciones, la colonoscopía que como gold standard tiene limitaciones un colonoscopista en segundo que hace con el consentimiento informado al paciente una endoscopía después que terminó. El primer endoscopista va a encontrar en el 25% de los casos pólipos de 5 milímetros que el primero no encontró. Y lo que es peor es que va a encontrar 6% de los casos pólipos de más de 10 milímetros que el primer endoscopista no encontró. Es decir, el método tiene sus limitaciones. Este es un artículo antiguo, pero repetido recientemente este mismo estudio. Las cifras no son muy diferentes, un poquito mejores, pero cuando pensamos en nuestros servicios lo más probable es que esto que está en este gráfico sí ocurre. Pero nos interesa que tengamos un colon limpio y todas las características del ADR son cuando uno cumple todos los criterios de calidad. Es decir, para poder mejorar hay que partir con la base diciendo que estoy cumpliendo todos los criterios de calidad que están publicados y que lo hemos hablado durante tantos años. Entonces, limpieza, ver el ciego, las lesiones están más allá de la válvula en el 5% de los casos. Es decir, tenemos que certificar y demostrar y fotografiar que estuvimos allí. Sí, y la limpieza obviamente es más importante como criterio que muchos otros, porque sin limpieza nos demoramos más, vemos menos, se nos pasan, tenemos más riesgo, etcétera, etcétera. Así que limpieza es fundamental. El tiempo de retiro, que va a ser otra de las cosas que vamos a comentar, es fundamental. 6, 9 minutos, todo el tiempo que sea necesario para una colonoscopía normal. Por lo tanto, yo no puedo aceptar que me digan, usted tiene que hacer por hora en este prepaga 2 colonoscopías horarias. Lo estoy haciendo contra el tiempo, ya no el tiempo que me dedico a retirar, sino el tiempo que tengo que terminar el examen rápidamente y ese es mal negocio. Y entonces el conocer exactamente qué es lo que voy a buscar son las otras cosas que sí nos sirven. Hay muchos indicadores, en este caso estamos hablando de uno de los indicadores que es tasa de detección de adenoma, pero la tasa de detección de adenoma se debe medir en todos lo mismo, que son enfermos vírgenes de estudio. No sirve que yo encuentre tasa de detección de adenoma en aquellos que tenían hemorragia oculta positiva. Eso no es tasa de detección de adenoma. Tampoco me sirve tasa de detección de adenoma en enfermos que se han hecho sigmoidoscopía. La tasa de detección de adenoma que estamos hablando es la tasa en que están mirado todo el colon y de enfermos naif y en plan de pesquisa. Hay también otras tasas interesantes, como es la tasa total de pólipos, porque la tasa de adenoma requiere que no la puedas ver de inmediato, sino cuando tengas la anatomía patológica de vuelta, a menos que uno se fíe en las imágenes que uno puede decir, este era un adenoma. Ya veremos si la inteligencia artificial me ayuda en eso. También hay una tasa de detección de adenoma en colon derecho que es bastante mejor que la tasa total de detección de adenoma, porque me está diciendo cuántos adenomas encuentro yo en el lugar donde tengo problemas, que el colon derecho es siempre un problema. Y luego está adenomas por paciente, o otra que es peor, que dice cuántos pólipos no encontré. Y viene la tasa de detección de pólipos cerrados. Estos son los indicadores derivados de la ADR. El criterio clave es la preparación porque es la queja más frecuente y afecta la calidad de la colonoscopía y el ADR sin duda. Hace el procedimiento más prolongado, modifica el tiempo de retiro, modifica el intervalo de seguimiento. Probablemente si no estamos bien preparados hay que cambiar el intervalo de seguimiento, aumenta los costos, afecta una inspección meticulosa y debe ser óptima para evaluar la displasia en enfermedad inflamatoria intestinal. Todos conocen la escala de preparación y uno debiera optar a score de Boston superior a 7, ojalá. 7, 8 y 9 uno podría servir. Boston más bajo nos va a significar que o lo reprogramamos al paciente y se suspende el examen, o si acaso logré llegar al ciego a pesar de que no estaba con una preparación óptima, reprogramar su control siguiente, no siguiendo la guía, sino diciendo usted debe venir en el año. Y nosotros nombramos así la preparación insatisfactoria: luz roja, reprogramar; luz verde, anduvo todo muy bien y sé que la próxima vez que vea a ese enfermo que tiene luz verde, me salió todo bien la otra vez, porque yo no me acuerdo de todos los pacientes. Sí, eso es una de las cosas que uno puede usar, es el semáforo. Hay que evitar errores de no diagnóstico, mirar muy bien la localización difícil, cómo está escondido detrás de los pliegues o apariencia endoscópica sutil, como ocurre con los pólipos cerrados. Es bastante
complejo, hay que mirar muy bien las bordes proximales, especialmente en colon derecho haciendo retrovisión o mirar 2 veces en la misma zona. Y la preparación ya sabemos que con dosis dividida nos va mejor. Y los que tienen menor destreza y ADR bajo, hay que educarlos en la técnica. Esta es la forma de mejorar el ADR en el servicio. Aquellos que tienen score bajo tienen que reeducarse y mejorar el ADR global. Eso se hace en la Mayo, en que tienen un score permanente que le llega en el computador todos los meses de cómo ha sido su ADR el mes pasado, cómo está en comparación consigo mismo y cómo está cada uno de los del servicio, sin decir el nombre, en comparación con el promedio de la unidad. Entonces hay que medir y reportar el ADR permanentemente. Y es una de las formas de que uno tiene para mejorar. Y ahí viene todas las capacidades de usar herramientas de endoscopía que nos permitan encontrar lesiones más sutiles y más difíciles de encontrar. En el colon derecho ya hemos dicho que somos más difíciles de encontrar las lesiones porque habitualmente tienen problemas con la limpieza y hay gente que no se preocupa de mirar muy bien debajo de la válvula y ahí hay lesiones. Bajo el labio inferior de la válvula hay lesiones. Entonces hay que preocuparse de las lesiones cerradas, difíciles de ver y resecar y aprender a reconocer cómo son los pólipos cerrados. El double check y retrovisión aparentemente suelen ser bastante similares. El uso de tinciones y el diferente uso del tiempo de retiro. Parece ser que es mejor ocupar el tiempo de retiro en colon derecho y ocupar doble visión que el colon transverso. El colon transverso en general es un buen amigo y se deja ver. Pero el área de sigmoide y el área de colon derecho son 2 lugares donde tenemos que ocupar más nuestro tiempo. Y eso es interesante. Todas estas bases son que uno ha seguido todos los criterios de calidad en colonoscopia. Aquí vemos la válvula, vimos todo, mentira. Debajo de la válvula hay, como por este caso, encontraba una lesión ahí plana que estaba bordeando prácticamente la base apéndice, entonces hay que preocuparse un poco más. Ya hemos dicho de las 2 formas de revisión de colon derecho y hay una nota que da la receta de cocina, Doug Rex el año 2016, cómo hacer exactamente la retrovisión. Yo les puedo decir 2 cosas, si el endoscopio no hace buen up o el colon del lado derecho es delgado, una señora mayor, quizás prefiero hacer double check y no retrovisión. Si las condiciones son más fáciles, tengo buen colonoscopio, buen up y tiene un sigmoide, un ciego amplio, ahí sí que hago la retrovisión. Y no hay que olvidarse de hacer retrovisión debajo. Este señor era un jefe de cirugía de mi hospital, y tipo que estaba todo normal, válvula de Houston, hago la retrovisión y plop. Esta lesión tenía que estuvo a punto de que no se le encontrara si uno no hace la retrovisión. Y el próximo control habría sido un error tremendo, decirle, mira, feliz, no tienes nada. Ven en 5 años. Y entonces 5 años viene con el cáncer puesto. Y esos son quizás los errores más graves, de alguien decirle que no tiene nada y sí tiene. Eso es más grave que a veces hacer una complicación. También hay cambios en la posición que podría ser, hay quienes dicen que cuando usan cambios de posición, cuando quiero mirar yo bien el colon derecho, el aire se va cuando está en decúbito lateral izquierdo. Y cuando quiero mirar bien el colon izquierdo, el aire se va arriba y por lo tanto debiera quizás ponerlo en decúbito lateral derecho. Estos resultados son con algunos cambios de 42% versus 33%, datos que no se han reproducido en la gente que tiene muy buenos ADR, pero hay que considerarlo como una opción. El tiempo de retirada no vamos a hablar porque claramente hay una gran mejoría mientras más tiempo te demoras. Y insistir en que te demoras lo que te tienes que demorar. No estoy con el horario mirando a ver si acaso me tengo que demorar menos o más, sino que todo lo que tenga que demorar y hay un mínimo. La verdad es que el doctor Wallace de Jacksonville tiene unos cursos en que en muy pocas horas te puede decir algunas técnicas especiales para mejorar la detección y para distinguir los adenomas de los hiperplásticos, y él insiste en que publicar los ADR de los doctores mejora y ver los videos de qué es lo que hacen los que tienen mejor ADR. Y entonces hacer esos cursos en cada uno de nuestros grupos sería muy bien.
¿Quién le hará la colono? Probablemente el que está más descansado, y en esto también se ha buscado qué accesorios han demostrado ser útiles. Ustedes tienen ahí todas las variables que uno puede usar, ¿no es cierto? Ha habido algunos problemas con estas púas en que se meten a veces los divertículos y ha habido algunas complicaciones, pero todos esos instrumentos existen y les insisto en que la calidad del examen tiene que ser siempre estándar, siempre tenemos que optar a lo mejor, y que los que son buenos operadores no necesitan nada de esto para mantener sus cifras. Entonces no sabemos si acaso yo miro los que son 25, 20% y le pongo estos aditamentos, a lo mejor mejoren. Esos estudios nos están faltando. El tercer ojo que hemos visto ahí, algo mejora. El FUSE no ha sido un gran aporte. El grabar video mejora los ADR porque graba el video y después se compara, o el jefe le dice, mira, veamos el video del miércoles a las 3 de la tarde, qué examen hiciste, veamos cómo fue. Y ahí está cosas que podemos hacer. Hay que recordar que algunos enfermos, que es difícil hacer, no hay que insistir en que uno es preferible no estar contento consigo mismo y evitar una complicación cuando las cosas no se dan. Y hay que recordar que la viejita madre de doctora que tiene flaca, chica, fumadora, insuficiente renal, etcétera, que nos toca de gracia a los doctores, también se puede hacer una cápsula colon o también se puede hacer una colonoscopía virtual y evitar en ella una complicación mayor. El CAP sí sirve, pero solamente para mejorar el tiempo de inserción y algo mejora la tasa de detección de adenoma. El EndoCAF, como les he dicho, hay estudios con cifras que mejoran, pero hay que tener cierto cuidado porque a veces los enfermos con muchos divertículos se te puede complicar la vida. Y la cápsula colon es una forma de evitar en algunos enfermos de riesgo, porque si esa misma viejita que les dije, la cápsula colon es normal, no tengo para qué hacerle una colonoscopia y le evité un mal rato o un riesgo de una complicación. Al principio, cuando teníamos estos endoscopios, nos mareábamos como malos de la cabeza porque había que mirar 3 pantallas al mismo tiempo. Ahora viene todo en una sola pantalla y la verdad es que algo podría mejorar, pero insisto, los estudios están hechos con gente que sí sabe, entonces no hay gran mejoría. Ya dijimos los CAPS, y el instrumento más importante, como dije, el ojo. Sin embargo, dentro de los criterios de calidad no dice si el endoscopista ve. ¿Alguno de ustedes le pidieron un examen del oftalmólogo antes de ser endoscopista? A nadie. Tengo endoscopistas muy amigos míos, número 1 del mundo, que solo ven por un ojo. Tengo un colonoscopista que se acaba de retirar, amigo mío, y me confesó ahora que es daltónico. Nadie. O sea, veía en NBI toda la vida. Very curioso. Bueno, entonces el ojo sí, y si el ojo es medio achinado es mejor, se ha demostrado. El segundo observador, para eso viene el ojo, en todas las salas de endoscopía hay siempre un segundo observador, un colega, un alumno, la gente del staff, y entonces tú los empoderas, le dices, mire, vamos a hacer la colonoscopía y usted lo que hace es que si ve un pólipo me dice. Y entonces el entusiasmo es como estar jugando en el casino. Todos andan buscando el pólipo a ver si te joden. Y tú que estás ahí, a ver si no me lo encuentran, a ver si yo lo encuentro antes que ellos. Entonces esa competencia es favorable para el ADR. Los pólipos cerrados son otro capítulo, pero hay que acostumbrarse a saber cómo son y cómo, ¿no es cierto?, somos capaces de poder demostrarlos oportunamente y conocer cuáles son las características endoscópicas, especialmente la capa de muco, lo difícil que son de demostrar, su vascularización, la alteración de los pliegues y reconocer en atlases cuáles son los pólipos cerrados y estar acostumbrado a encontrarlos en las diferentes posiciones. Este es uno que fue el primer pólipo cerrado que encontré yo y tenía moco pegado, muy amable, llegó y vino con el moco puesto, así como quien viene con el impermeable, entonces lo encontré de partida, así que fue muy interesante. Y el agua, que ya ayer se comentó, hacer inmersión o intercambio de agua, hay realmente favorable a eso, agua versus aire. También el CO2 también nos ayuda, la inmersión hace que los pólipos floten. En cambio, cuando hay aire, los pólipos están pegados a la pared y el agua los hace flotar y uno puede encontrar quizás más pólipos que de otra forma. Cuanto de completo la resección, también tenemos que preocuparnos de eso y nos va a ayudar también en la tasa de detección de adenoma. En enfermedad inflamatoria sabemos que cuando más se nos quedan cosas es cuando hay más riesgo de dejar lesiones no vistas. Y ahí vienen las tinciones,
que tanto las tinciones electrónicas como las tinciones con índigo carmín o azul de metileno nos van a servir, y algunas de ellas sí sirven, otras no tanto. En general, como hemos dicho, todos estos estudios están hechos en súper expertos. Y hoy día existe el D-Blue, Dipinto D-Blue, de Domenico Modugno, ¿no es cierto?, en que uno toma antes de la colonoscopía varias pastillas de azul de metileno, entonces está todo el colon teñido sin necesidad de andar echando el azul de metileno dentro. Este es un estudio del grupo de Alessandro Repici, y yo le dije y le puse el nombre a esto, Nel Blue Dipinto di Blue, y se reían todos como simpáticos. Y esto es lo que tenemos, dos tinciones, esto aparece en el Scenic, y entonces mejora mucho más nuestra capacidad de hacer diagnóstico y de hacer descripciones. La inteligencia artificial, ustedes saben que va a ser capaz de decirnos que no nos dejamos pólipos en el camino, porque mira toda la pantalla entera y nos va anunciando dónde hay un pólipo y que lo tenemos que sacar, nos va a decir cuánto de completo fue, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Realizar las colonoscopías de alta calidad, documentar los criterios de calidad en un programa permanente de mejoría de calidad. Esto reduce la incidencia de cáncer colorectal y la mortalidad. Previene complicaciones, reduce costos, menos cáncer colorectal de intervalo. Hay que corregir al calificar bajo los scores a alguien en nuestra unidad, hay que reestrenarlo y separar de la endoscopía a quienes no corrigen. Y algo nos puede servir el usar todas estas ayudas que hemos mostrado para mejorar nuestro ADR. Y no olvidarse que el mejor endoscopista es suficientemente lento, cuidadoso y muy dedicado en el retiro para evidenciar y exponer el máximo de la mucosa colónica. Muchas gracias.